La sabiduría de las culturas a través de la palabra. Bienvenidas y bienvenidos a otra sesión de la estrategia Aprende en Casa 3. Es un placer poder estar con ustedes. Mi nombre es Erandi Rodríguez y los saludo con mucho gusto. Esta sesión se titula La sabiduría de las culturas a través de la palabra y estará dedicada a desarrollar el aprendizaje esperado, recopila y comparte refranes, dichos y pregones populares, con el propósito específico de explorar refranes, dichos y pregones. Los materiales que vamos a utilizar en esta sesión son su cuaderno y lápiz o pluma para tomar nota. También podría ayudarles tener a la mano su libro de texto de lengua materna. Recuerden que todo lo que repasemos en esta sesión es para reforzar su conocimiento. Así que les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan al resolver los planteamientos de esta sesión. Muchas de estas las podrán resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes o bien al consultar a su maestra o maestro. ¿Alguna vez se han preguntado si los dichos y refranes son propios del español o si también existen en otras lenguas? ¿Saben de qué manera se recupera la sabiduría de una cultura? Bueno, pues para hablar al respecto y compartir un poco de su experiencia, se encuentra con nosotras la doctora Radina Dimitrova, quien nos acompañará a lo largo de la sesión para platicar acerca de la sabiduría de las culturas a través de la palabra. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Le agradezco el recibimiento, maestra Erandi. Es un gusto estar con ustedes, alumnas y alumnos de primer grado de secundaria, para platicar un poco acerca de los refranes y los dichos, en específico de los proverbios clásicos en la cultura y la lengua china, ya que es un tema que me apasiona y que he estudiado durante muchos años. El gusto es nuestro, doctora. Muchas gracias por estar aquí. Sin duda, la doctora Radina nos ayudará mucho, ya que ella es docente investigadora y traductora. Es licenciada y maestra en sinología por la Universidad de Sofía, en Bulgaria. Maestra en literatura antigua china por la Universidad Pedagógica del Centro de China. Doctora en el área de China del Centro de Asia y África del Colegio de México en temas de literatura clásica china. Doctora, para entrar en materia, lo primero es definir ¿cuál es el valor de los proverbios, refranes y dichos en una lengua? El valor de los proverbios, dichos y refranes generalmente consiste en resumir con pocas palabras la sabiduría, el aprendizaje y las moralejas y humor de carácter popular. Estas breves frases suelen ser pequeñas cápsulas que resumen reflexiones de muy diversa índole sobre los fenómenos naturales, las relaciones sociales, las realidades subjetivas y objetivas que han acompañado a la humanidad en su existencia cotidiana desde su surgimiento. Rara vez se puede trazar el origen de estas frases hechas a alguna fuente escrita, precisamente porque son el fruto de repetidas observaciones y son una convicción común de que así es la cosa. Por ejemplo, la frase «el cobarde de su sombra huye» es una observación general que encontramos en todas las culturas y folclores del mundo. Aproximadamente el mismo significado tiene otra frase que es culturalmente mucho más específica y remite a un contexto histórico-cultural muy particular: ver moros con tranchetes. Esta frase claramente remite a la historia y el folclore de España, que durante muchos siglos estuvo dominada por los árabes. Comentábamos hace un momento que usted ha estudiado la literatura china. ¿Nos puede platicar qué son los proverbios clásicos chinos? Claro que sí. Los proverbios clásicos chinos son frases hechas de 4 caracteres y respectivamente 4 sílabas. Por eso se les denomina también cuatrisílabos clásicos. Esta es la forma predominante, aunque hay algunas excepciones de proverbios clásicos de 5, 6 o 7 caracteres. Se denominan clásicos porque vienen de textos clásicos y están compuestos en el idioma chino clásico, es decir, no el chino moderno que se usa y que se estudia el día de hoy.
Aunque son frases en chino clásico, estos proverbios se usan sin ningún problema dentro del chino moderno y son la muestra de erudición de quien los usa en sus escritos y sus discursos. Si un extranjero llega a usar algún proverbio en una conversación con sus amigos o colegas chinos, estos sin duda se quedarán muy impresionados, ya que el conocimiento y el uso correcto de los proverbios es indicador de un alto nivel de conocimiento tanto del idioma como de la cultura china. Además de la forma muy definida, la segunda importante característica de los proverbios clásicos es su vínculo con los textos antiguos chinos. La tradición escrita de China es la más antigua y la única que se ha sostenido ininterrumpida por unos casi 3 milenios. Los documentos más tempranos son tan antiguos como 700, 600 años antes de nuestra era. Podemos encontrar proverbios clásicos en los textos antiguos sobre poesía, historiografía, filosofía y muchos más. Por ejemplo, He Zhou Qiu Jian, marcar la barca para buscar la espada. Este proverbio proviene de la crónica histórica Primaveras y Otoños del señor Liu, que se compuso aproximadamente en 239 antes de nuestra era. Otro ejemplo, Ya Miao Zhu Zhang, jalar los brotes para ayudarlos a crecer. Este proverbio proviene del tratado filosófico Mengzi, que se compuso entre 400 y 300 antes de nuestra era. Qian Lü Ji Qiong, el burro agota sus tácticas, proviene de las obras del poeta Liu Zhongyuan, que vivió entre 773 y 819 de nuestra era durante la dinastía Tang. La tercera importante característica se hace obvia a través de los 3 ejemplos arriba mencionados. Los proverbios clásicos no son transparentes para los externos a la cultura china y necesitan ser explicados. Ellos remiten a anécdotas que los extranjeros desconocemos. Además, no tenemos frases idiomáticas equivalentes en nuestros idiomas. Es probable que tengamos refranes o dichos que con otras palabras expresen la misma moraleja, pero no con las mismas imágenes y referentes histórico-culturales. Por lo visto, un proverbio chino no forma parte de la cultura popular. Entonces, ¿qué tan fácil es entender uno? Los proverbios clásicos de China suelen ser mucho más específicos porque sí provienen de fuentes escritas muy antiguas y por lo general remiten a historias concretas, con sus protagonistas y sus circunstancias históricas. Por ejemplo, el equivalente chino de ver moros con tranchetes es Cao Mu Jie Bing. Las hierbas y los árboles todos son soldados. Literalmente quiere decir, cada hierba y árbol parecen un enemigo. Es decir, tener miedos imaginarios. Esta frase proviene del libro del estado de Jin, una crónica histórica oficial que cubre la historia de dicho estado que existió en el territorio de la antigua China entre los años 265 y 420, siglos 3 a 5 de nuestra era. La anécdota contenida en la crónica nos cuenta de una batalla donde el estado de Jin fue atacado por el numeroso ejército de otro estado. A pesar de sus fuerzas limitadas y gracias a la alta moral de sus soldados y pueblo, este estado de Jin ganó la batalla e incluso persiguió al enemigo en su desesperada huida, sumiendo sus tropas en un terror tan profundo que veían en cada hierba, arbusto y árbol un soldado de Jin escondido. Es muy interesante lo que nos cuenta, doctora. ¿Nos podría ofrecer un ejemplo de proverbio? ¿Qué significa? ¿En qué contexto se usa? Claro que sí. Revisemos uno de los proverbios que acabo de compartirles. Ya miao zhu zhang, jalar los brotes para ayudarlos a crecer. La fuente de este proverbio es el tratado filosófico Mengzi, escrito entre los años 400 y 300 antes de nuestra era. La anécdota cuenta que un campesino ansioso no podía esperar que sus cosechas crecieran. Por eso fue al campo y se puso a jalar los brotes uno por uno hacia arriba sin pensar que así dañaría sus raíces. Después regresó a su casa y muy contento con toda su familia. Todos quedaron aterrados y corrieron afuera donde encontraron todos los brotes en el campo ya marchitos. ¿Cuál considera que es el significado de este proverbio, maestra? Con la explicación que acaba de darnos,
Me parece que es ser innecesaria y excesivamente apresurado hasta el punto de dañar los resultados del trabajo. Tiene cierta conexión con la idea, no por mucho madrugar, amanece más temprano, aunque con el añadido de actuar de manera apresurada sin pensar en las consecuencias. Así es, maestra. Este proverbio tiene el siguiente uso. El estudio es un proceso paulatino y si uno trata de apresurarlo para obtener resultados en tiempos acortados, estaría jalando los brotes para ayudarlos a crecer y actuando de una manera contraproductiva. Alumnas y alumnos que nos ven desde casa, ¿qué interpretación dieron al proverbio? ¿Se les ocurre una situación en la cual podrían usar? Doctora, sabemos que las lenguas están en constante convivencia. Entonces, ¿es posible hablar de refranes y dichos 100% originarios de una lengua? Sí es posible. Y los proverbios cuatrisílabos efectivamente son 100% chinos. Son muy representativos para la tradición china hasta el punto de ser un acervo histórico-cultural en acción. Así los denomino en un artículo mío del año 2013. Las anécdotas y las fábulas a las que remiten los proverbios cuatrisílabos están estrictamente vinculados con la historia y la cultura de China y a veces contienen informaciones muy específicas. ¿Hay algunos proverbios que se usen en chino, pero que tengan origen en otra lengua y cultura? ¿Nos puede ofrecer ejemplos, por favor? Sí, hay una gran cantidad de proverbios que entran en la cultura china por medio de una filosofía y religión foránea. En el siglo I de nuestra era, desde la antigua India, llega el budismo a China. De sus textos sagrados, denominados sutras, provienen muchas ideas y concepciones novedosas para los chinos. Muchas entre ellas, traducidas del sánscrito al chino, toman la forma acostumbrada de 4 palabras, 4 caracteres y 4 sílabas, y así se convierten en proverbios netamente chinos. Un ejemplo es el famoso proverbio Xia Zi Mo Xiang, los ciegos palpando al elefante. Proviene del Mahayana Mahaparinirvana Sutra, escrito entre los siglos II-IV de nuestra era. Un día, un grupo de mendigos ciegos escucharon que por la calle pasaría un elefante y se precipitaron hacia el lugar para conocer este fabuloso animal que jamás habían visto. Lo rodearon y empezaron a conocerlo mediante la única forma que les era posible, tocándolo con las manos. Uno tocaba la trompa y decía que el elefante es como una serpiente. Otro tocaba su pierna y decía que el elefante es el tronco de un árbol. El que tocaba la oreja lo comparaba con un abanico y el que tocaba la panza con un barril. Cada uno de los ciegos imaginaba el elefante según la parte de su cuerpo que estaba tocando. Claramente, ninguno estaba imaginando y conociendo el elefante en su totalidad. Cada uno se quedó con la imagen parcial y además insistía que esta pequeña parte que había conocido representaba el elefante entero. El proverbio denota el conocimiento incompleto y describe el tipo de persona que tiene un entendimiento parcial de las cosas, pero insiste que su verdad sesgada es la verdad absoluta y completa. Con base en su experiencia, doctora, ¿qué diferencia existe entre China y la cultura occidental al usar proverbios, dichos y refranes? En el caso de los refranes y dichos que reflejan la imaginación y la sabiduría popular, el uso entre China y Occidente no difiere mucho. Sin embargo, cuando se trata de los proverbios clásicos, en otras culturas no existe una categoría de frases hechas que tenga la misma capacidad de resumir información histórico-cultural, porque ninguna de estas culturas tiene una tradición escrita tan larga, contundente y reglamentada por medio de un idioma escrito como es el chino clásico. Tal vez en todas las culturas del mundo existan algunas frases aisladas que remitan a personajes y contextos históricos concretos, pero no serían una categoría sistematizada con miles y miles de entradas como lo son los proverbios clásicos de China. Doctora, ¿los proverbios, refranes y dichos cambian a través del tiempo? ¿Hay algunos en desuso y otros nuevos? Los proverbios clásicos chinos suelen sufrir muy pocos cambios, ya que provienen de textos escritos y son citas exactas.
El sentido de usarlas es usarlas tal y como fueron puestas por escrito originalmente. Sin embargo, a veces sufren sutiles cambios, como en el caso del proverbio ya miao zhuzhang, jalar los brotes para ayudarlos a crecer, que hoy día se usa con otro carácter en la primera posición, sin que el significado cambie. Ba miao zhuzhang, el carácter ya y el carácter ba son sinónimos, ambos significan jalar, solo que ya ha caído en desuso, se ha vuelto anticuado y está en uso de hecho solo en textos clásicos, mientras que ba es muy común en el lenguaje contemporáneo. Además tiene menos trazos, por eso es más fácil de reconocer y de escribir. Otro tipo de cambio es una ligera reformulación de la frase, conservando los elementos principales. Por ejemplo, el proverbio Qian Liu Ji Qiong, el burro agota sus tácticas, es reformulado hoy día conservando 3 de los 4 caracteres originales y adoptando la forma de una frase sustantivada, Qian Liu Ji, las tácticas del burro. Tercer tipo de cambio muy común en los proverbios clásicos es el intercambio de la posición de caracteres 1 y 2 con los caracteres 3 y 4, cuando la flexibilidad del sentido lo permite. En los ejemplos arriba mencionados, entre las dos partes del proverbio hay una relación de causa-efecto. Por eso, no es posible intercambiar sus posiciones, ya que se destruiría el vínculo lógico. Pero proverbios como el siguiente, que denota un lugar extremadamente peligroso, puede ser fácilmente articulado de dos maneras. Lung Tan Hu Xue, estanque de dragón, cueva de tigre. O Hu Xue Lung Han, cueva de tigre, estanque de dragón. Doctora, ¿los refranes o dichos cambian de acuerdo con los dialectos de una misma lengua? ¿Nos puede ofrecer algunos ejemplos? En el caso de los proverbios clásicos chinos, el hecho de que provienen de fuentes escritas los pone fuera del alcance de las hablas dialectales. No importa cómo uno los pronuncia, los 4 caracteres no cambian de significado. Tampoco se pueden sustituir los componentes libremente, ya que se destruiría el sentido. El idioma chino clásico fue el pilar de la civilización china durante milenios y se trata de una lengua escrita, no hablada. Hasta la fecha, los caracteres chinos, iguales para todos en todo el territorio chino, son un elemento unificador de la cultura china, y no el habla, que abarca miles de dialectos, a veces mutuamente ininteligibles. Las frases hechas que exhiben la influencia de los dialectos, las culturas locales, etc., son los regionalismos. Estos son parte de los folclores locales, no del legado escrito que se ha acumulado y preservado durante miles de años. En su experiencia, ¿qué se hace cuando se quiere traducir un proverbio o refrán del chino al español? ¿Qué criterios se siguen? ¿Qué recursos se usan? Los principales problemas de traducción serían la equivalencia, es decir, encontrar un equivalente fraseológico dentro del pensamiento folclórico de otros pueblos. La brevedad, que sería transmitir la idea de un proverbio chino con tan solo 4 o en general pocas palabras, y el balance entre lo literal y lo idiomático. Inevitablemente, siempre habrá que hacer compromisos. Buscar un equivalente aproximado es relativamente más fácil con los refranes y las frases idiomáticas, porque estos siempre derivan de la sabiduría e imaginación popular. Las imágenes varían de una cultura a otra, ya que suelen referirse a ámbitos y realidades culturales distintas. Por ejemplo, Guayang Tou Mai Gou Zhou, colgar cabeza de oveja, vender carne de perro. El equivalente sería dar gato por liebre. O Ta Wo Shui Gou, pegarle al perro que cayó en el charco. El equivalente sería hacer leña del árbol caído. Un ejemplo más. Ta Hai Li Lao Zhen, buscar una aguja en el mar abierto. Esto equivaldría a buscar una aguja en un pajar. Sin embargo, con los proverbios clásicos es mucho más difícil debido a su naturaleza tan específica y su relación con anécdotas concretas. Por eso, hay que recurrir a la traducción explicativa en el mismo texto o en una nota a pie de página.
Claramente, hay que buscar el balance y no extenderse demasiado en las explicaciones, porque muchas veces explicar todo el trasfondo de un proverbio es una tarea muy complicada. Hay que mantener la traducción en la forma más expresiva y sucinta a la vez. Por ejemplo, el proverbio que describe un lugar muy peligroso. Lungtan Hu Xue, estanque de dragón, cueva de tigre, puede traducirse con meterse en la boca del lobo o meterse en un lugar de mala muerte. O el proverbio Qian Liu Ji Qiong, el burro agota sus tácticas, puede equipararse a donde ruge tigre no rebuzna burro, o donde tigre pone baile, burro no saca pareja, oportunamente conservando ambos protagonistas del cuento original. En su experiencia, ¿cómo se resuelve la transliteración de proverbios y refranes del chino al español? La transliteración en sí no es un problema, porque existen las herramientas para hacerla de manera sistemática y formal, a través de varios sistemas de transliteración que han estado en uso, siendo la más importante el pinyin. Todos los ejemplos arriba empiezan con la transliteración del proverbio en pinyin, literalmente deletreo de los sonidos de la lengua china. Esto es el sistema de transcripción fonética del chino mandarín. Sin embargo, la transliteración de las 4 sílabas no aporta a la comprensión de la frase. Solo permite realizar la lectura y sirve de apoyo en el proceso de búsqueda de información sobre cierto proverbio en diccionarios o Internet. Para comprender un proverbio, obligatoriamente hay que comprender primero los caracteres chinos y los conceptos que estos representan. Segundo, el significado de la frase en su totalidad. Y tercero, la historia que está detrás de cada proverbio. En el proceso de conocer todos los detalles en torno al proverbio, el traductor forja su estrategia de cómo debe traducirlo conforme las circunstancias concretas del texto. También reflexiona qué tanto puede usar las imágenes o metáforas originales y si debe recurrir a la traducción explicativa. Estamos por terminar la sesión, pero antes de despedirnos, doctora, ¿cómo los proverbios y refranes enriquecen al lenguaje? Los proverbios clásicos chinos nos enriquecen de múltiples maneras. Nos dan muestras del idioma chino clásico, nos muestran diversos aspectos de la sociedad y el pensamiento chino en la antigüedad. También nos cuentan historias que han sucedido hace miles de años, pero cuyas moralejas siguen vigentes hasta el día de hoy. Conocer los proverbios clásicos de China nos lleva a conocer diversos aspectos de esa milenaria civilización, su historia, su desarrollo social, filosofía, cultura popular, literatura, etc. Pero tal vez lo más importante es que nos enseñan otro tipo de experiencia y sabiduría, otras formas de pensar la vida y regular las relaciones sociales. Además, nos muestran cuán incorrecta es la idea plasmada en la expresión cuento chino, que usamos para referirnos a las habladurías exageradas y poco fidedignas. Espero haberlos convencido a través de los ejemplos que se dieron arriba que los cuentos chinos detrás de los proverbios clásicos de 4 palabras son testimonios verídicos que nos llevan a descubrir grandes verdades a través de los ojos de los chinos. Recuerden, los cuentos chinos hay que tomarlos muy, pero muy en serio. Perfecto. Ya tienen, alumnas y alumnos, consejos de una experta. Para ampliar la información, les sugiero que consulten en su libro de texto de lengua materna. El aprendizaje esperado recopila y comparte refranes, dichos y pregones populares. Ubiquen la sección dedicada a explorar refranes, dichos y pregones y realicen las actividades que les presente. El tiempo se nos pasó tan rápido, es momento de despedirnos. Le agradezco su tiempo, doctora Radina. Fue un placer haber conversado con usted. Al contrario, estuve muy a gusto conversando con ustedes. Me despido de las alumnas y alumnos. Muchas gracias. Listo, terminamos. Pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 3. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda,